El presidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, desarrolló el escenario internacional y los principales desafíos para Chile en el seminario Perspectivas Económicas para 2016, organizado por Contempora y Copeval. Pasamos a ver un extracto de su presentación. ¿Qué ha sucedido tanto en materia de crecimiento en el mundo y en particular en las economías emergentes? Recordemos que hasta hace no mucho tiempo atrás las economías emergentes crecían mucho, lideradas por China e India, pero también por el resto de las economías emergentes, Asia y América Latina, mientras el mundo desarrollado crecía muy poco. Lo que hemos visto en el último tiempo es que el mundo desarrollado, que es la línea azul, ha tendido a aumentar marginalmente, modestamente, su tasa de crecimiento, liderado por Estados Unidos, por cierto, mientras que los emergentes, y en particular América Latina, ha tenido una desaceleración muy fuerte, de hecho con crecimiento en torno a 0% en el último tiempo. Aquí lo comparo a América Latina con lo que ha sucedido en los últimos ya varios años, en la última década, en los países que se llaman los ASEAN 5, que incluyen a Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Por cierto, dejamos fuera a China e India, que tienen tasa de crecimiento mucho más alta. Y si vemos aquí, durante los buenos años del precio de los commodities, hasta el 2011, las tasas de crecimiento en América Latina y en los países ASEAN 5, en estos 5 países, fueron relativamente parecidas, con la notable excepción del año 2009, en que nuestra economía tuvo una recesión y esas economías crecieron menos, pero crecieron en torno al 3%. Pero ustedes ven el promedio durante ese periodo, aunque marginalmente es algo más alto en estas economías muy dinámicas de Asia, no es demasiado distinto al de América Latina, el periodo de los términos de intercambio alto. Pero vean lo que pasa a partir del año 2011. Estos países asiáticos siguen creciendo en torno al 5%, mientras que América Latina se va violentamente a crecer 0%. Se amplían fuertemente estas diferencias. Brasil es la mayor economía de América Latina. Es un socio comercial importante para Chile. Un 5% de nuestras exportaciones van a Brasil. No es que sea demasiado grande, obviamente que China es mucho más, China es un 25%, pero Brasil dentro de América Latina es el más importante. Y además es un destino relativamente significativo para las exportaciones del sector manufacturero. Es una de las razones, de hecho, por las cuales nuestro sector manufacturero, a pesar de la depreciación que hemos tenido, en general no ha tenido una dinámica importante. Así que tenemos problemas en la región que no son menores y, por lo mismo, proyecciones que se han ido corrigiendo continuamente hacia la baja. Ya hablábamos de Brasil este año y el próximo año también un crecimiento negativo que podría ser sobre una caída mayor que un 1%. Vemos las proyecciones de Colombia, que si bien son positivas, está entre el 2 y 2,5%. Vemos las proyecciones de México para este año en torno al 2%, para el próximo año un poco más, pero no mucho más. Las proyecciones de Perú, que han caído muy significativamente, este año se espera algo más de 2%, el próximo año más bien estaría sobre 3%, y también las proyecciones de Chile, en la cual las proyecciones de mercado están en torno a 2% para ambos años. Hay que tener claro respecto a este ciclo de las materias primas. Tuvimos un ciclo espectacular, se llegó a llamar, o se ha llamado, o se ha denominado en la literatura el superciclo de las materias primas. Acordémonos del caso del cobre nomás. El cobre el año 2003 estaba en 80 centavos la libra. El año 2011 llegó en promedio. En el año 2011 llegó a $4 la libra en promedio. Un aumento de 5 veces en un periodo de 8 años. Hoy día está más cerca de $2 la libra. Se ha ido a la mitad de su pic previo. Sigue siendo todo esto un precio que no es bajo en términos históricos, pero la caída ha sido muy significativa en el último tiempo. Por cierto, en el caso de Chile es un factor negativo la caída en el precio del cobre y es un factor positivo el aumento del precio del petróleo, que también ha caído, en términos porcentuales de hecho ha caído más el precio del petróleo. Sin embargo, obviamente que el cobre es más importante en las exportaciones que el petróleo en las importaciones. Con ello los términos de intercambio han descendido menos de lo que obviamente muestran los precios del petróleo, porque los precios del cobre, porque por otro lado han bajado el precio del petróleo, en el caso de Chile, pero tuvimos un pic que en ese gráfico como índice está por arriba de 130 y que hoy día está por abajo de 110, más bien en torno a 105, entre 20 y 25% de caída de los términos de intercambio desde su nivel máximo.
por cierto, es bastante más alto de los niveles que teníamos a principios de la década de los 2000, pero la caída ha sido importante. China. Obviamente las noticias de China han sido y serán claves de la evolución del precio de las materias primas. ¿Por qué tuvimos este boom de materias primas, de precio de materias primas? En parte importante por el fuerte crecimiento de la economía china. Recordemos que durante todo ese periodo de boom de las materias primas, China crecía en promedio en torno al 10% al año. Se transformaba en el principal consumidor de materias primas. En el caso del cobre, consume sobre el 40% del cobre mundial. Y eso impactó fuertemente a los precios. Pero no solamente impactó los precios, también impactó la inversión. En el caso de Chile, que a todo esto no es muy distinto al caso de Australia. Australia obviamente no produce cobre o produce básicamente hierro. Pero nuestra inversión en minería pasó de niveles de en torno a 3% del producto. El año 2000, entre el 2000 y el 2003 eran los niveles habituales, a en torno a 8% del producto el año 2012. Y de ahí ha estado cayendo, hoy día es en torno a 6% del producto. O sea, tenemos un ajuste importante de la inversión en minería natural debido a esta evolución de los precios del cobre. Entonces, en China, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Está básicamente, hay una política explícita tendiente a reducir la importancia de la inversión y aumentar la importancia del consumo. Es curioso y es notable, ¿cierto? Nosotros aquí en Chile quisiéramos que la inversión aumentara, los chinos están exactamente en la posición opuesta. La inversión, como lo vemos ahí en esa línea roja, llegó a cerca de 50% del producto, todo un récord, pero es evidente que no puede seguir creciendo la economía china con esos niveles de inversión. La inversión pasa a ser no productiva. Está lleno de historias sobre ciudades vacías en China, edificios vacíos, inversión básicamente improductiva. Y tiene que haber un cambio hacia consumo. Se ve en el margen que algo de eso se está produciendo, pero evidentemente queda todavía mucho por hacer. Ahora, con todo, ¿qué significa esto? Una economía que es la segunda economía más grande del mundo, más intensiva en consumo que en inversión, más incentiva en sectores terciarios y servicios que en sectores primarios o secundarios, por lo tanto, menos demanda por materias primas. Y luego, probablemente, menores precios que los máximos que vimos en estos precios de materias primas. El desafío, creo, para una economía como la chilena es cambiar la composición de sus exportaciones a China. China probablemente siga creciendo a tasas relativamente elevadas, no al 10%, a lo mejor tampoco al 7%, pero podría crecer de aquí a fines de la década en torno al 6%. Es la segunda economía más grande, hay un mercado importante, han empezado a crecer las exportaciones no cobre en forma importante. A China, de hecho, han crecido en los últimos 10 años mucho más que las exportaciones de cobre, particularmente las agrícolas. Ahí entonces tenemos un desafío y un mercado importante. Otra fuente de preocupación en el caso de China es el fuerte crecimiento del crédito y en particular del crédito otorgado por entidades no bancarias, en lo que se denomina en la literatura como el shadow banking. Vemos que desde el año 2008 hasta la fecha creció de 150 casi 250% del producto del crédito. No es menor. Y luego la probabilidad o los riesgos de crisis financiera no son menores. China tiene una ventaja. Hay recursos muy significativos que podrían ser usados en caso de problemas mayores. Pero no deja de sorprender esta subida. No deja de sorprender. De hecho, si estuviéramos hablando de cualquier otro país, probablemente estaríamos hablando de una crisis inminente. En el caso de China, debido a estos recursos, debido a que es una economía muy dinámica, uno puede pensar que esto puede de alguna forma moderarse. No obstante, ciertamente es una preocupación. Termino con unas reflexiones finales. El escenario externo, ya lo decíamos, impone grandes desafíos para Chile. El ajuste que hemos hecho en los últimos años nos deja mejor preparados que otras economías para enfrentar lo que viene. Tenemos una situación externa sólida, tenemos una situación fiscal, si bien ha aumentado el déficit en el último tiempo, y ciertamente tiene que preocuparnos. Yo coincido en eso con lo que ha dicho el ministro de Hacienda, en el sentido que viene un periodo de consolidación fiscal. Lo más probable es que el próximo año el comité de expertos reduzca el precio a largo plazo del cobre, al menos como se ven las cosas hoy día. Y eso va a significar que hay que ser particularmente cuidadosos con la política fiscal de aquí en adelante. No obstante, tenemos una situación fiscal sólida. Acuérdense que la deuda neta fiscal pública de Chile es en torno a cero.
cosa que pocos países pueden decir. Tenemos una situación externa sólida, ya lo mencionaba, tenemos un sistema financiero también sólido. O sea, están las condiciones para que la economía chilena pueda enfrentar en forma razonable estos desafíos externos que se nos presentan. En Chile la economía ha crecido a tasas moderadas, la inflación ha permanecido elevada, la convergencia a la inflación a 3%, y lo hemos dicho ya varias veces, requiere un menor impulso monetario, el que de todos modos seguirá siendo muy elevado. Y finalmente, termino diciendo que el Consejo del Banco Central de Chile reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de política. Muchas gracias.